El cielo estaba cubierto de un tono anaranjado extraño, como si el sol se negara a esconderse completamente. Desde la cima del cerro, una columna de humo denso se alzaba como una señal funesta. El aire, caliente y seco, olía a madera quemada. Las hojas de los maizales crujían ante a cada brisa, como si también tuvieran miedo. Don Mateo, con su sombrero desgastado y camisa manchada de tierra, miraba en silencio o que se aproximaba. «¡Fuego en el monte de San Lucas!», gritó un joven que pasó corriendo por el sendero de piedras. «El viento lo empuja hacia el sur». Mateo no respondió. Solo entrecerró los ojos mientras apretaba su machete contra el pecho. El monte de San Lucas quedaba a menos de 2 leguas de su parcela. Había rezado durante semanas para que este año fuera distinto, pero la sequía había sido larga y la tierra estaba sedienta. Las llamas encontraban en su camino apenas combustible. Desde el patio de tierra frente a su choza, Emilia salió apresurada. «¿Papá? ¿Escuchaste?», preguntó con la voz temblorosa. «Dicen que ya consumió 3 parcelas. ¿Y si llega aquí?». «Todavía no ha llegado», respondió él sin mover la vista del horizonte. «Pero va a llegar», insistió Emilia. «Hay que hacer algo, avisar al padre Julián, organizar a los vecinos». «Que cada quien cuide lo suyo», cortó Mateo. «Esta tierra es mía, y yo la voy a defender». Emilia frunció el ceño, frustrada, pero conocía bien la testarudez de su padre. Don Mateo no hablaba mucho, pero cada palabra suya era como piedra, firme, pesada, imposible de mover. Sin embargo, aquel silencio tenía raíz. No era solo por el fuego, era por lo que el fuego representaba. Don Mateo recordaba con dolor el incendio de hace 13 años, aquel que se llevó su casa antigua y a Rosario, su esposa. Desde entonces, cada chispa encendía algo más que ramas secas. A lo lejos, los campesinos comenzaban a moverse con prisa, gritando nombres, llevando cubetas, rezando en voz alta. Algunos organizaban filas improvisadas para intentar contener las llamas, pero todos sabían que cuando el viento del norte decidía correr, nada lo detenía. Mateo fue hacia el corral, acarició a su burro y luego observó los surcos recién sembrados. El maíz aún no brotaba, pero la tierra guardaba la promesa de vida. No estaba dispuesto a perderla otra vez. «Si vuelve a pasar», murmuró para sí, «esta vez no me arrebatará lo que me queda». Emilia, detrás de él, dejó caer una cubeta. «¿Qué dijiste, papá?». Mateo no respondió. Solo se persignó, murmurando una oración que su madre le enseñó cuando niño. El aire era espeso. El cielo ya no tenía nubes, solo humo. «¿Tú crees que Dios va a hacer algo esta vez?», preguntó Emilia, con una mezcla de rabia e impotencia. Él la miró por fin, sus ojos llenos de esa fe terca que ni el tiempo ni el dolor habían logrado arrancar. «Dios nunca se ha ido, mija. A veces solo espera a que nosotros dejemos de correr para escuchar su voz». La muchacha no contestó. Bajó la mirada. En su rostro había miedo, pero también respeto. En la cima del cerro el fuego seguía avanzando. «¿Y tú que estás viendo esto? ¿Crees que un hombre puede detener un incendio solo con la fuerza de su fe?». Si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora al canal y no te pierdas lo que viene. Esta historia apenas comienza, y lo que está por pasar cambiará la vida de todos en ese pueblo para siempre. Don Mateo despertaba cada día antes del primer gallo. El aire de la madrugada era frío, casi cortante, y la neblina se agarraba de los árboles como si no quisiera marcharse. Su casa, una construcción de adobe con techo de lámina oxidada, crujía suavemente con los movimientos del viento. Cada rincón de ese lugar tenía una historia, un recuerdo, una cicatriz. Salía en silencio, con los mismos pasos pesados de siempre, y caminaba hacia los surcos. Allí, entre la tierra morena, encontraba su refugio. Acariciaba el suelo con los dedos como si fuera piel viva. Aquella parcela no era solo un terreno, era su herencia, su promesa, su altar. «¿Ya sembraste en la hilera de atrás?», preguntó Emilia, saliendo con un rebozo en los hombros y una taza de café en las manos.
Hoy terminamos esa parte, respondió él tomando la taza sin mirarla. El maíz no espera. Tampoco el fuego, murmuró ella, sin que él la escuchara. Don Mateo conocía cada palmo de su tierra. Sabía dónde la tierra era más fértil, donde las piedras ocultas quebraban los arados, donde la sombra caía más temprano. Lo había aprendido con su padre, quien lo había aprendido con el suyo. Para él arar, sembrar y cosechar no eran tareas, eran actos sagrados. Mi abuelo decía que la tierra se da solo a quien la ama, comentó como hablando al viento, y que el que siembra con miedo cosecha vacío. Emilia lo observaba en silencio. Aunque amaba a su padre, a veces sentía que él vivía más en el pasado que en el presente. Su mundo era de tierra, de rezos y de silencios, pero ella soñaba con algo más: estudiar agronomía, entender las semillas, mejorar los cultivos, ayudar a su gente. Pero jamás le dijo nada. No aún. Papá, si el fuego llega, ¿dejarías todo esto? ¿Te irías? Él se detuvo, clavó su mirada en la suya. No hubo enojo, solo una tristeza que pesaba más que cualquier palabra. ¿Y a dónde me voy a ir, mija? Esta tierra tiene mi nombre. Aquí están enterrados los huesos de mi padre y las lágrimas de tu madre. Aquí creciste tú. ¿Cómo voy a dejarla? Emilia sintió un nudo en la garganta, no por lo que él decía, sino por cómo lo decía. Había un amor tan profundo, tan terco, que dolía. No quiero perderte, papá. Y yo no quiero perder esto, dijo, señalando los campos. Esta tierra nos da de comer, nos cuida, nos escucha. Yo no le voy a dar la espalda, ni por miedo ni por promesas. Hubo un silencio largo. Apenas se escuchaban los pájaros madrugadores y el crujir de las ramas secas. El humo a lo lejos ya era más denso. Don Mateo respiró hondo. Cuando eras niña, corrías por aquí como si fueras mariposa. Tu madre decía que tu risa hacía florecer hasta los nopales. Yo sembré esa risa, Emilia, y ahora la quiero ver crecer. ¿Y si el fuego la quema? Entonces sembramos de nuevo. Desde cero si es necesario. Emilia cerró los ojos conteniendo las lágrimas. Su padre podía ser terco, pero había algo inquebrantable en su alma. Una raíz profunda que ni las llamas parecían poder arrancar. Y aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que los días que venían iban a poner esa raíz a prueba. La lluvia había sido escasa aquel año. El sol, despiadado, había cuarteado la tierra como si quisiera partirla en pedazos. Don Mateo observaba las grietas bajo sus botas mientras afilaba el machete. Cada sonido del metal rozando la piedra traía consigo ecos del pasado, y ese día en particular, los ecos eran más fuertes. El olor a humo se intensificaba con el pasar de las horas. No era un fuego nuevo, era una herida vieja que nunca cerró del todo. Cerró los ojos un instante, y ahí estaba otra vez. Rosario, su esposa, gritando su nombre entre las llamas. Aquel incendio había comenzado en la parte alta del monte, como ahora. Nadie supo con certeza qué lo provocó, pero en cuestión de minutos, el viento lo arrastró hacia el pueblo. Mateo estaba en el campo cuando escuchó los gritos. Corrió descalzo por los surcos, el corazón queriéndole salir del pecho, las manos temblando como si ya supieran que no llegarían a tiempo. Cuando llegó, la casa era una jaula de fuego. Rosario no logró salir. Intentó entrar, lo intentó con todo su ser, pero los vecinos lo sujetaron. Lo derribaron al suelo mientras la estructura colapsaba. Gritó hasta desgarrarse la garganta, hasta que las lágrimas se secaron. Esa noche murió algo más que su esposa, murió una parte de él. Desde entonces, cada vez que el viento soplaba desde el cerro, sentía el mismo nudo en el estómago. Había aprendido a vivir con eso, pero nunca lo había superado. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Emilia, apareciendo detrás de él. Él guardó el machete sin responder. «Vi que te quedaste quieto mucho rato. Solo pensaba», dijo, secándose el sudor de la frente. «Esta tierra me recuerda demasiado». «A mamá, ¿verdad?». Don Mateo asintió. Emilia se sentó a su lado.
Sabía que su padre no hablaba del pasado con cualquiera, pero a veces, cuando el silencio se volvía muy pesado, él soltaba palabras como quien libera un rezo. «Ella me enseñó a leer las nubes, ¿sabes?», dijo él con voz baja. Decía que cuando se forma un anillo alrededor del sol es señal de lluvia, pero ese año no hubo ningún anillo. Yo casi no la recuerdo, susurró Emilia. A veces pienso que la inventé en mi mente. Mateo tragó saliva. Tenías 4 años. Ella te cantaba todas las noches, te tejía la ropa, te hablaba de los santos como si fueran parte de la familia. ¿Crees que nos ve?, preguntó ella mirando al cielo. A veces, cuando el viento huele a flores y la tierra se ablanda, siento que sí. Ambos se quedaron en silencio. A lo lejos un trueno seco resonó sin lluvia. El cielo tenía ese color cobrizo que anuncia tormenta o desastre. Don Mateo se levantó y caminó hacia el campo. Emilia lo siguió. «No podemos dejar que el miedo nos arranque lo poco que tenemos, mija. Tu madre murió aquí, sí. Pero también aquí naciste tú. Aquí sembramos esperanza, aunque cueste, aunque duela». «¿Y si el fuego regresa?». Mateo se giró. Sus ojos, aunque llenos de recuerdos, tenían un brillo nuevo. Entonces, como dijo Rosario una vez, nos levantamos y volvemos a sembrar. Emilia lo abrazó sin decir más. No había consuelo perfecto, pero había algo en la tierra, en ese silencio compartido, que los unía más allá del dolor. El sol apenas había salido y ya se sentía como plomo sobre la nuca. Las gallinas escarbaban la tierra seca, sin encontrar sombra. Don Mateo se sentó bajo el mezquite que crecía junto a su casa, con el sombrero sobre el pecho y un rosario entre los dedos. No era un gesto nuevo. Cada día, desde hacía 13 años, repetía la misma oración. Pero ese día su voz era distinta, más apretada, más necesitada. «Virgencita, no me abandones ahora», susurró. «Yo sé que no he sido el mejor de tus hijos, pero tú sabes cuánto he cuidado esta tierra, cuánto la he defendido». Emilia lo observaba desde la cocina, secándose las manos en el delantal. No se atrevía a interrumpirlo cuando rezaba así. Sabía que había algo entre él y la Virgen que nadie más podía entender. Era una fe silenciosa, hecha de lágrimas y tierra. Don Mateo seguía hablando en voz baja. «Te hice una promesa, la noche que se llevó a Rosario. Te dije que si me ayudabas a criar a mi niña, a sacarla adelante, yo no dejaría que esta tierra cayera en manos de nadie más. Que seguiría sembrando, aunque fuera con las manos rotas. No me dejes solo ahora. No permitas que el fuego me la quite también». Cuando terminó la oración, besó el rosario y lo guardó en el bolsillo de la camisa. Se levantó con esfuerzo y fue hacia el campo. Emilia salió a su encuentro. «¿Otra vez con la Virgen?», preguntó, medio en broma, medio en serio. «No es otra vez, Emilia, es la vez. Cada día que me levanto renuevo esa promesa». «¿Y crees que una promesa basta para detener un incendio?». Mateo la miró con serenidad. «Una promesa basta para mantenerme de pie. Y eso, mija, a veces es lo único que se necesita». Ella suspiró, frustrada. Lo amaba, pero no entendía cómo podía depositar tanto en algo que no se podía tocar. «Papá, con todo respeto, el fuego no escucha oraciones, escucha al viento, y el viento viene fuerte». «Y tú vienes con miedo», respondió él. «Pero no te culpo. Yo también tuve miedo la primera vez». «Entonces, ¿por qué sigues aquí?». «Porque hice un pacto. Y los pactos no se rompen cuando las cosas se ponen difíciles, se cumplen, con todo y miedo». Emilia calló. Por dentro, sentía una mezcla de admiración y desesperación. Quería proteger a su padre, pero también quería sacudirlo, mostrarle que había otras formas, más seguras, más racionales. «¿Qué pasa si esta vez no se cumple tu promesa?», dijo al fin. «¿Qué pasa si el fuego arrasa con todo?». Mateo se detuvo en seco. «Entonces me quedaré entre las cenizas, pero con la frente en alto, porque lo intenté, porque no me rendí, porque confié». Emilia bajó la mirada. Entendía que no se trataba solo de fe.
Era orgullo, amor, resistencia y también dolor, mucho dolor. Don Mateo se agachó, recogió un puñado de tierra y lo dejó deslizar entre los dedos. Esta tierra me ha dado todo. No voy a dejar que se pierda sin luchar. Ella se arrodilló a su lado, tocó la tierra también. Estaba caliente, viva. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió que la promesa de su padre no era una carga, era un lazo, uno que los unía a todos los que habían pisado ese campo antes. Y mientras el humo seguía levantándose a lo lejos, en los ojos de don Mateo no había temor. Había fuego, uno distinto, uno que ardía desde dentro. La camioneta roja de doble cabina levantó una nube de polvo al detenerse frente al portón de alambre de don Mateo. El motor rugía como un animal inquieto, y la música norteña sonaba alta, casi como una provocación. De ella bajó Santiago Ríos, con sombrero nuevo, botas relucientes y una sonrisa torcida. «¡Don Mateo!», gritó con voz arrastrada mientras se sacudía el pantalón. «¡Qué gusto verlo otra vez!». Mateo no respondió de inmediato. Seguía sentado bajo el mezquite, con el sombrero inclinado sobre los ojos y el bastón recargado en el muslo. Apenas alzó la mirada. «¿Qué quieres, Santiago?». «Solo conversar, hombre. No se ponga así, no vine con amenazas ni nada», dijo levantando las manos. «Nomás vengo a hacerle una última oferta, antes de que sea demasiado tarde». Mateo entrecerró los ojos. «¿Demasiado tarde para quién?». «Para todos, compadre. ¿Ya vio el fuego? Se acerca. El monte ya está seco. Si no vende ahora, se le va a ir entre las llamas. Mi tierra no está en venta». Santiago soltó una risa seca, caminando alrededor del árbol. «Todos dicen lo mismo al principio, pero mire, Mateo, no se trata de orgullo. Se trata de proteger lo que puede salvar. Le estoy ofreciendo más que a nadie, y en efectivo. No necesito tu dinero». «¿Y entonces con qué va a reconstruir si se quema todo? ¿Con oraciones? ¿Con recuerdos?», preguntó, burlón. Mateo apretó la mandíbula, pero no contestó. No le gustaba discutir con tipos como Santiago. No entendían la tierra, no la sentían, solo veían hectáreas, cifras y rendimientos. Emilia salió de la casa con una expresión de fastidio. «No queremos trato, señor Ríos. Ya se lo dijimos la vez pasada». Santiago la miró con media sonrisa. «Señorita, yo la respeto mucho. Usted es joven, tiene futuro. Con este dinero puede irse a estudiar, vivir bien. No tiene por qué quedarse aquí a ver cómo se quema todo. ¿Y usted por qué tiene tanto interés en estas tierras, si tanto peligro hay?», replicó ella. «¿No le preocupa el fuego?». «Los negocios buenos siempre tienen riesgos», respondió él encogiéndose de hombros. «Pero yo tengo contactos, protección, lo que ustedes no tienen». Mateo se levantó con lentitud, apoyado en su bastón. Su voz fue firme, sin alzar el tono. «Tú no vienes a ayudar. Vienes a aprovecharte. Pero esta tierra no se mueve de aquí. Y yo tampoco». Santiago lo miró con ojos fríos por un segundo. Luego forzó otra sonrisa. «Muy bien, don Mateo, yo solo intentaba ser amable, pero cuando cambie de opinión, llámeme. La próxima vez, tal vez no sea tan generoso». Subió a la camioneta, pateó el acelerador y desapareció entre el polvo. Emilia cerró la cerca con rabia. «Ese tipo me da miedo, papá. No me gusta cómo te habla. No me gusta cómo nos mira». «Ese hombre ya vendió su alma hace tiempo, hija. Lo que no sabe es que hay cosas que el dinero no puede comprar. Y si intenta algo, y si él... entonces sabremos que estamos haciendo lo correcto». Emilia se quedó en silencio. El viento trajo consigo el olor tenue del incendio. Más cerca, más fuerte. Pero en la mirada de su padre aún había algo que ni el fuego ni Santiago Ríos parecían poder apagar. Los días siguientes se volvieron más secos, más pesados. El cielo permanecía claro, pero una bruma gris cubría el horizonte. Las aves ya no cantaban en la mañana. Los campesinos hablaban menos. Todos sabían que algo se acercaba, pero nadie lo decía en voz alta. Don Mateo seguía trabajando su parcela como si nada hubiera cambiado.
A cada surco que cavaba, a cada semilla que enterraba, parecía desafiar al destino. Sus manos agrietadas no conocían descanso. Para él seguir sembrando era una forma de resistencia, una oración muda, un acto de fe. «Papá, ya nadie está sembrando», dijo Emilia mirando alrededor. «Las otras parcelas están vacías. La gente se fue o está esperando que pase el incendio. ¿Por qué tú insistes?» Mateo se incorporó con dificultad, limpiándose el sudor con la manga. «Porque yo no siembro para hoy, siembro para el mañana. Si dejamos de hacerlo, ya perdimos antes de que llegue el fuego. ¿Y si pierdes todo lo sembrado? ¿No te duele?» «Más me dolería no intentarlo». Emilia cruzó los brazos. Ya no era una niña. Tenía su propia forma de ver el mundo y cada vez se sentía más lejos de la de su padre, pero tampoco podía ignorar la fuerza con la que él defendía su forma de vida. «Estuve leyendo unos artículos», dijo ella cambiando de tono. «Hay técnicas nuevas para proteger cultivos. Barreras vivas, sistemas de riego que resisten sequías. Papá, hay formas modernas de resistir. No necesito tecnología, necesito lluvia y fe. No se trata de fe contra ciencia, se trata de sobrevivir, de proteger lo que amas». Mateo guardó silencio. Su mirada se perdió en el maizal. La tierra escucha, Emilia. Siente el miedo. Si la abandonamos ahora, nos dejará de hablar. Eso es poesía, no estrategia. Tal vez, pero esta tierra ha respondido a mis manos por más de 40 años. ¿Por qué dejaría de hacerlo ahora? Emilia no sabía qué contestar. Parte de ella quería irse, buscar un lugar donde el fuego no la alcanzara. Pero otra parte, esa que había crecido descalza entre surcos, que había llorado la muerte de su madre en ese mismo suelo, esa parte quería quedarse. A la tarde, los vecinos comenzaron a desmontar algunas casas de madera. Otros tapaban ventanas con láminas. Había miedo en cada gesto, y mientras tanto, don Mateo seguía sembrando, como si el mundo no estuviera a punto de arder. «¿Ya escuchaste lo que dicen?», comentó uno de los vecinos al pasar. «Que Santiago Ríos convenció al gobierno de declarar la zona como pérdida inminente. Van a reubicar a los que acepten». «Que se vayan», dijo Mateo sin levantar la vista. «Yo no me muevo». El vecino se fue murmurando. Emilia se acercó, molesta. «¿Y si pierdes todo, papá? ¿La casa, la siembra, los recuerdos? No podemos vivir de orgullo». «No es orgullo, Emilia. Es dignidad. Es no doblarse ante el miedo». Ella lo miró frustrada, pero también con una pizca de respeto que no sabía explicar. «Te ayudaré a terminar de sembrar hoy. Pero mañana quiero que al menos escuches mis ideas, por lo menos eso». Mateo asintió. Trato hecho. Y así, bajo un cielo que parecía mirar con ojos de ceniza, padre e hija siguieron sembrando. No con esperanza ciega, sino con el tipo de esperanza que nace del amor profundo. Esa que no grita pero resiste, que no presume pero permanece. El viento cambió de dirección al amanecer, ya no venía del norte sino del oeste. Traía consigo un calor seco, cargado de ceniza. En el aire flotaban pequeñas partículas negras, como si alguien hubiera sacudido las alas de un cuervo sobre el valle. Don Mateo se despertó antes del canto del gallo, con el presentimiento clavado en el pecho. Emilia aún dormía cuando él salió al campo. Caminó hasta el límite de su terreno y miró hacia el cerro. A lo lejos se veían lenguas naranjas ondeando entre los árboles secos. El fuego no era ya una amenaza lejana, era una bestia hambrienta que descendía con paso firme. «Hoy viene por todo», dijo en voz baja casi resignado. «Y yo no me voy a mover». Regresó a la casa, tomó su rosario, una botella de agua y el sombrero. En la entrada, Emilia lo esperaba con el ceño fruncido. «¿A dónde vas?» «A la parcela». «Papá, no, no seas terco. El fuego ya está aquí. Todos están evacuando». Padre Julián dijo que abrían el templo para recibir a los que no tienen dónde ir. «La tierra me necesita, y yo la necesito a ella». «Esto no es una prueba de fe, es una locura». Mateo la abrazó con fuerza. «Si tú quieres ir, ve.
Pero yo no me muevo. No puedo. No ahora. Ella quiso insistir, pero algo en los ojos de su padre le cortó las palabras. Era como mirar un roble, viejo, agrietado pero firme. Partió rumbo a los surcos mientras el cielo comenzaba a teñirse de rojo. Los vecinos corrían de un lado a otro, cargando cosas, gritando nombres. Algunos, al ver a Mateo caminando hacia el fuego, le gritaban que regresara. Otros lo ignoraban. Ya nadie intentaba convencerlo. Sabían que era inútil. Mateo llegó al borde del campo. Las llamas ya se veían más abajo, devorando arbustos y ramas. Respiró hondo, se arrodilló y hundió las manos en la tierra. Estaba caliente, vibrante. Comenzó a rezar con los ojos cerrados, como si su voz pudiera calmar al fuego. Dios mío, si este es el final, que no sea en vano. Que esta tierra sienta que no la abandoné. Que mi hija recuerde que resistir es también amar. El viento rugía como una furia viva. Las hojas volaban, la tierra se levantaba en remolinos. El fuego comenzaba a rozar el borde de su parcela. Mateo se puso de pie con el rosario entre los dedos. No me iré, dijo al aire. Aquí nací, aquí moriré si es necesario, pero mi fe no arderá contigo. Dio unos pasos hacia adelante. Estaba solo, completamente solo frente a la línea de fuego, y sin embargo, algo dentro de él lo mantenía erguido. No había miedo, solo entrega. En ese instante, Emilia apareció corriendo desde el camino. «¡Papá! Vámonos, por favor, todavía hay tiempo». Él no se movió. «Te dije que yo no me iría. Entonces yo tampoco». La tomó de la mano temblorosa y la colocó detrás de él. «Quédate conmigo», susurró ella llorando. «Pero no me dejes sola». Mateo miró al fuego. Estaba más cerca, y sin embargo sus pies no se movieron. Rezó de nuevo, más fuerte, más profundo. Y justo cuando parecía que las llamas tocarían el primer surco, algo cambió. El calor era sofocante. El aire, denso como humo, quemaba en los pulmones. Emilia se aferraba al brazo de su padre, temblando. Ambos miraban al frente, donde las llamas ya no rugían como antes, pero aún ardían cerca, peligrosamente vivas. Y en medio de ese silencio extraño, como si el fuego contuviera la respiración, don Mateo cerró los ojos. Fue entonces cuando las voces comenzaron. Primero, suaves, como susurros entre el viento. Después, más claras. No eran gritos ni advertencias. Eran memorias, recuerdos con voz propia. Una niña riendo entre los surcos, una mujer cantando mientras preparaba tortillas. Un padre viejo contando historias bajo el mismo mezquite. ¿La escuchas, Mateo?, dijo la voz de Rosario, serena, envolvente. Siempre supiste que este día llegaría. Mateo no respondió. Se mantuvo de pie, con los ojos húmedos, como si temiera que abrirlos significara perder aquella presencia. «No estoy solo», murmuró. «Nunca estuve». «No, mi amor», dijo la voz con ternura. «Te acompañamos en cada paso. Esta tierra no está vacía. Aquí caminan nuestros sueños, nuestros errores y nuestra fe». Emilia lo miró con preocupación. «Papá, ¿con quién hablas?». Él apretó su mano sin responder. «Lo sentí, mija», dijo con voz quebrada. «Tu madre». Su voz, como si aún estuviera aquí. «Es el miedo», susurró ella, tratando de mantenerse firme. «El calor, el cansancio. No, es la memoria». A veces cuando el alma está al borde, se abren puertas que antes estaban cerradas. El viento sopló otra vez, fuerte, pero no caliente. Era fresco, como una brisa que viene desde adentro de la tierra misma. Y con él llegaron más voces. Campesinos muertos hacía años, oraciones de infancia, consejos olvidados. «No abandones lo que te dio vida», decía una voz masculina, quizás su abuelo. Las raíces profundas no arden fácil. Mateo cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud, por el peso de todo lo que escuchaba. «Me enseñaron a quedarme», susurró, «a no soltar la tierra, a confiar incluso cuando el mundo parece arder».
Emilia se arrodilló a su lado, aún sin entender del todo. ¿Crees que esas voces son reales? Lo son para mí, y eso basta. Yo solo tengo miedo. Yo también. Pero el miedo no se vence corriendo. Se vence quedándose, sintiéndolo y actuando igual. Las voces comenzaron a desvanecerse poco a poco, como si hubieran entregado ya su mensaje. En su lugar quedó una calma espesa, rara, pero llena de algo más fuerte que el fuego: convicción. «Vamos a hacer una zanja», dijo él de pronto. «Aquí mismo. Si el fuego cruza, que encuentre resistencia». «¿Y crees que servirá?» «No lo sé, pero es mejor que quedarse mirando». Ambos se pusieron de pie y comenzaron a cavar. Las manos de Emilia, suaves pero decididas, se unieron a las de su padre. Cada palada era una declaración. No nos rendimos. A lo lejos, una campana comenzó a sonar. Era el templo. Llamaban a los que aún quedaban. Algunos buscaban ayuda, otros consuelo. Pero allí, en esa parcela ardiendo en memoria, un padre y su hija cavaban entre lágrimas y cenizas, y mientras el fuego seguía danzando en la ladera, don Mateo sabía que no estaba solo. Nunca lo estuvo. La pala cayó al suelo. Emilia se desplomó de rodillas, jadeando, las manos llenas de tierra y ampollas. El sol golpeaba con furia, el viento traía más humo que oxígeno y su cuerpo simplemente no daba más. Las lágrimas le brotaron sin aviso, no de dolor físico, sino de impotencia. «No puedo más, papá», susurró con la voz rota. «Esto nos va a matar». Don Mateo se acercó lentamente. También estaba agotado, pero su mirada seguía firme, como si la fatiga se le quedara solo en la piel, sin tocarle el alma. «Entonces llorá, mija, pero no te detengas». Emilia lo miró con rabia, con amor, con miedo. «¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no simplemente nos vamos? No entiendo por qué tenemos que quedarnos aquí, cavando zanjas inútiles, esperando un milagro que no llega. Porque si huimos ahora», respondió él bajando la voz, «todo lo que sembramos, todo lo que sufrimos, no habrá servido de nada. ¿Y si muero contigo aquí? ¿Eso sí vale?» Mateo bajó la mirada. No tenía respuestas perfectas, solo convicciones. «Si mueres luchando por lo que amas, sí, eso vale». Emilia apretó los dientes. Sentía una mezcla insoportable de admiración y desesperación. Nunca quiso ser mártir. Solo quería que su padre la escuchara, que viera el miedo que la carcomía por dentro. «No quiero perderte como perdí a mamá», dijo casi en un grito. «No quiero volver a vivir esa noche. Tenía 4 años, pero recuerdo el humo, tus gritos, su voz. Y ahora todo esto huele igual, sabe igual. Me está comiendo por dentro, papá». Don Mateo se arrodilló junto a ella con las manos temblorosas. Le acarició el rostro, sucio y húmedo de llanto y sudor. «Tienes razón. Yo también tengo miedo. Todos estos años fingí que no, que la fe era suficiente, pero cada noche desde aquel incendio, cada oración que hice fue por miedo, por no perderte también a ti». «Entonces vámonos», suplicó ella. «No necesitamos quedarnos aquí para honrarla. Podemos recordarla vivos». Mateo cerró los ojos. Por un momento dudó. Por primera vez en años, sintió cómo su decisión flaqueaba. La voz de su hija pesaba más que cualquier promesa. «Tal vez», murmuró, «tal vez no se trata de quedarnos o huir, sino de entender por qué estamos aquí». Emilia lo abrazó con fuerza. Era un abrazo desesperado, lleno de preguntas sin respuesta, pero también un acto de amor puro. Y mientras el cielo se tornaba más oscuro, ambos permanecieron unidos, buscando aire, buscando sentido. «Te juro, papá, que si salimos de esta, voy a hacer algo por esta tierra, por ti, por mamá, pero no quiero hacerlo sobre cenizas». Mateo asintió, tragando el nudo que tenía en la garganta. «Entonces lucharemos juntos. No más promesas solitarias, no más silencios. ¿Y si no alcanza? Entonces que al menos el fuego sepa que no fuimos presa fácil». El viento sopló con más fuerza, levantando una nube de polvo que les cubrió el rostro. Ambos se pusieron de pie, tomados de la mano.
y aunque el miedo seguía allí, ya no los paralizaba. El silencio que precede al desastre siempre tiene un sonido peculiar. No es ausencia, es contención. El viento se detuvo por segundos. Las aves desaparecieron. El cielo, antes turbio, se tiñó de un naranja profundo. Y entonces el fuego habló. No con palabras, sino con rugidos. Una lengua de llamas descendió por la ladera como una avalancha viva. Árboles secos estallaban en segundos. Las ramas ardían en chasquidos que sonaban como huesos rompiéndose. El suelo temblaba con cada estallido. Don Mateo y Emilia vieron cómo la línea del incendio llegaba a la zanja que habían cavado. «Ya está aquí», dijo Emilia con los labios resecos. «Ya no hay vuelta atrás». Mateo se adelantó unos pasos. El calor le golpeó como una bofetada, pero no retrocedió. Se mantuvo firme, los ojos fijos en las llamas. «¡Basta!», gritó. «Aquí no vas a pasar». El fuego respondió con más furia. Saltó ramas, devoró un arbusto entero. La zanja contuvo parte del avance, pero no todo. Una chispa cruzó al otro lado, luego otra. Emilia se cubrió el rostro. «Papá, tenemos que correr. La zanja no va a aguantar». «Todavía no», respondió él. «Todavía no hemos perdido». Sacó su rosario del bolsillo y comenzó a rezar en voz alta, no como antes, en susurros, sino con el corazón en carne viva. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Las llamas respondían. Cada palabra parecía irritarlas. El fuego se alzaba, rugía, crujía, pero Mateo no se detenía. «Te lo pido por Rosario, por mi hija, por esta tierra, no nos abandones ahora». Emilia cayó de rodillas a su lado, sollozando. «Haz algo, Dios mío, lo que sea, pero no dejes que esto termine así». Una ráfaga más fuerte sopló desde el sur. El fuego retrocedió apenas 1 metro. Mateo lo notó. «¿Lo viste?», dijo esperanzado. «Se está deteniendo». «¿Qué? ¿Cómo es posible?». El fuego pareció enfurecerse aún más. Un árbol cercano estalló en llamas, y una rama encendida voló por el aire, cayendo a escasos pasos de donde estaban. Emilia gritó. Se cubrió con los brazos y Mateo la abrazó, protegiéndola con su cuerpo. «No me la quites también», rugió al borde del llanto. «Haz conmigo lo que quieras, pero a ella no». Entonces algo sucedió. Una presencia, un instante de silencio absoluto, como si el tiempo se detuviera. Ni una hoja se movió, el fuego titubeó. Literalmente, vaciló. Como si algo invisible lo empujara hacia atrás. Mateo lo sintió antes de verlo, una paz inmensa, profunda, como si un río frío le atravesara el pecho. «¿Lo sientes?», murmuró. «No es viento, no es lluvia, es otra cosa». Emilia abrió los ojos, confundida. «¿Qué está pasando?». El fuego no avanzó más, seguía ardiendo. Sí, pero no cruzaba. Se contorsionaba, giraba sobre sí mismo, como si algo lo obligara a detenerse, como si estuviera escuchando. Y en ese momento, don Mateo entendió que no era él quien hablaba con el fuego. Era el fuego el que, por primera vez, escuchaba. El cielo cambió de color. El rojo ardiente dio paso a un tono gris perlado, como si una manta suave cubriera el sol. Las llamas, antes indomables, parecían confundidas. Giraban sobre sí mismas, sin avanzar ni retroceder. Emilia y don Mateo se abrazaban aún, temblando, sin comprender del todo qué estaba ocurriendo. Entonces lo vieron. A lo lejos, entre la bruma, apareció la silueta de un hombre caminando con paso firme. No corría, no temía. Avanzaba como si el fuego no existiera. Vestía de manera sencilla, camisa blanca, pantalón de manta, huaraches de cuero gastado, pero lo que más llamaba la atención no era su ropa, sino la paz que lo rodeaba. «¿Quién es?», susurró Emilia, limpiándose el rostro. «¿Un vecino?». Don Mateo negó con la cabeza, boquiabierto. «No, no es de aquí. Yo nunca lo he visto». El hombre se detuvo a unos metros de las llamas.
Las miró fijamente sin parpadear, y las llamas bajaron, como si se avergonzaran, como si se supieran pequeñas ante su presencia. No dijo una sola palabra, no hizo ningún gesto dramático, solo miró. Y con esa sola mirada, las llamas comenzaron a perder fuerza. Mateo cayó de rodillas. «Dios mío», murmuró, «¿es posible?». El hombre dio un paso más. Las brasas que tocaba con los pies se apagaban al instante. Las llamas retrocedían sin quemarlo. A su paso, la tierra ennegrecida parecía recobrar su color original. «No puede ser», dijo Emilia maravillada. «Esto no es humano». «No», respondió su padre, «no lo es». El hombre llegó hasta la zanja, miró a Mateo directamente y le sonrió. No era una sonrisa amplia ni teatral, era serena, inmensa. Había en ella una compasión antigua, profunda, como si dijera, «Te escuché». «¿Eres tú?», balbuceó Mateo. «¿Jesús?». El hombre no respondió, pero su silencio bastaba. El corazón de Mateo latía con fuerza. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de certeza. «Pasé años rezándote, grité tu nombre tantas veces, y ahora estás aquí». Jesús extendió la mano, no para tocarlo, sino para señalar la tierra. Luego alzó la vista al cielo. Era como si dijera, «Ya fue suficiente». Las últimas llamas comenzaron a extinguirse, una tras otra, sin ruido, sin humo, como si obedecieran una voluntad mayor. En cuestión de minutos, donde había fuego, solo quedó tierra húmeda y ramas humeantes. El silencio volvió, un silencio total, casi sagrado. Jesús miró por última vez a Mateo, luego a Emilia, y sin decir nada, giró sobre sus pasos y comenzó a alejarse, caminando con la misma calma con la que había llegado. «Espere», gritó Emilia, dando un paso al frente. «¿Quién es usted?». El hombre no se detuvo. Su figura se desdibujaba entre la bruma, hasta desaparecer por completo, como si nunca hubiera estado allí. Don Mateo seguía de rodillas, con los ojos cerrados, el rosario entre los dedos. Lloraba en silencio. «Él vino de verdad». Emilia lo abrazó sin saber si llorar o reír. «Papá, eso fue real. Fue tan real como el fuego que queríamos detener. Pero él no vino a apagarlo. Vino a escuchar lo que arde por dentro. Y aunque las llamas se habían ido, sabían que algo más profundo se había encendido en su lugar». El campo humeaba suavemente, como si respirara después de haber aguantado la tormenta. El aire aún cálido estaba cargado de un aroma nuevo, no a ceniza, sino a tierra mojada. Don Mateo se mantuvo de rodillas durante largos minutos. No sentía las piernas, solo su corazón aún latiendo con fuerza. Emilia se sentó junto a él sin hablar. Observaban el horizonte, aún envuelto en bruma pero sin llamas. Lo que habían presenciado era imposible de explicar, y sin embargo, estaba allí, ante sus ojos. Las zanjas seguían abiertas, las plantas apenas tocadas, y el silencio. Ese silencio profundo, reverente, lo cubría todo. «Papá», murmuró Emilia, «¿de verdad crees que era él?». Mateo la miró, con los ojos rojos pero brillantes. «No tengo dudas, ninguna». Pero no dijo una palabra, no hizo ningún gesto, solo miró. Y eso fue suficiente. Emilia bajó la mirada. En su interior algo se movía. No era miedo ni confusión. Era otra cosa, algo que no había sentido nunca con tanta claridad, una certeza sin explicación, como si todo lo que había aprendido en libros y clases no bastara para entender lo que vivieron. «¿Por qué a nosotros?», se preguntó. «¿Por qué aquí?». Mateo respiró hondo. «Porque aquí fue donde nació la promesa, aquí fue donde se sembró la fe, y Él siempre escucha donde hay verdad». A lo lejos comenzaron a aparecer vecinos. Primero pocos, luego más. Venían caminando desde el pueblo, asombrados al ver que la parcela de Mateo seguía intacta. Algunos se persignaban
al ver la tierra aún húmeda. Otros murmuraban entre sí, como si temieran romper la magia con sus voces. Padre Julián llegó con su sotana cubierta de polvo, miró a Mateo, luego al campo, y se quitó el sombrero con respeto. «Lo vi desde la colina», dijo. «Vi cómo el fuego cambió de rumbo, como si obedeciera a una orden». «No fue una orden, padre», respondió Mateo levantándose con esfuerzo. «Fue una mirada». «¿Una mirada?» Una tan limpia, tan poderosa, que ni el fuego pudo sostenerle la vista. El sacerdote asintió, conmovido. «Dios actúa donde menos lo esperan, y ustedes no solo esperaron, creyeron». Santiago Ríos apareció al final del grupo, con los ojos entrecerrados. Su camioneta había quedado atrapada en la maleza quemada. Miraba alrededor con incredulidad. «¿Qué brujería es esta?», espetó. «¿Por qué solo esta parcela se salvó?». Nadie le respondió. El silencio fue su única respuesta, un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Santiago giró, furioso, y se marchó sin despedirse. Emilia miró a su padre, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Quizá mamá también lo vio, desde algún lugar. Estoy seguro que sí. Un par de niños se acercaron a tocar la tierra con curiosidad. «¿Aquí pasó un milagro?», preguntó uno. Mateo los miró con ternura. «Aquí pasó algo que no se puede explicar, pero lo que importa es lo que hacemos con eso ahora». Emilia lo tomó del brazo. «Vamos a cuidarla, papá. Esta tierra, esta historia, vamos a honrarla. Juntos». Y mientras el sol volvía a asomar entre las nubes, un nuevo día comenzaba. No con miedo, sino con gratitud. Porque el fuego no solo había probado su fe, también la había purificado. El fuego había desaparecido. El cielo conservaba un gris tenue y la tierra olía a humedad y ceniza apagada. Don Mateo caminaba lentamente entre los surcos, palpando la tierra con las manos como si quisiera asegurarse de que todo era real. Emilia lo seguía de cerca, sus ojos grandes y brillantes reflejando incredulidad y alivio. «Papá», susurró ella. «¿Realmente pasó?». «Sí, mija», respondió Mateo, con la voz ronca por la emoción. «Pasó». Los vecinos comenzaron a acercarse cautelosos. Algunos se persignaban, otros murmuraban rezos. Padre Julián llegó último, con las manos cruzadas sobre el pecho. La calma que emanaba parecía llenar el aire. «Nunca había visto algo así», dijo el sacerdote. «Ni en los libros, ni en mis años de servicio. Esto no es solo protección de la tierra, es un mensaje de fe». Mateo asintió, mirando hacia el horizonte donde las llamas habían retrocedido. Un silencio profundo cubría el valle, como si todos respetaran lo ocurrido. Nadie hablaba, excepto por suspiros y murmullos. Era un silencio pesado, reverente, lleno de asombro. Santiago Ríos, con el ceño fruncido y la boca apretada, apareció a lo lejos. La camioneta estaba dañada, atrapada entre cenizas y barro. Miró la parcela intacta de Mateo y su ira era evidente. Nadie dijo palabra, su presencia era una amenaza velada. Finalmente, giró sobre sus talones y se marchó, dejando un rastro de polvo y resentimiento. Emilia tomó la mano de su padre. «Papá, la gente va a hablar. Algunos dirán que fue suerte, otros que fue un milagro, pero nosotros sabemos lo que vimos». «Lo sé», contestó Mateo, «y eso basta. No necesitamos la aprobación de nadie para saber la verdad». El sacerdote se acercó a ellos. «Este pueblo ha perdido mucho por los incendios, la sequía, la ambición de algunos. Pero hoy aprendemos algo más. La fe tiene fuerza, más allá de lo que podemos imaginar». Mateo inclinó la cabeza, reconociendo la verdad en sus palabras. Su fe, que había sido puesta a prueba tantas veces, había resistido. No solo su fe, sino la de toda su familia y la comunidad que lo rodeaba. «Ahora debemos actuar», dijo Emilia con renovada determinación. «Esta tierra, no solo debemos protegerla, sino cuidarla, plantar más, enseñar a los demás, compartir lo que aprendimos». Mateo asintió con una sonrisa tranquila. «Sí, la tierra nos dio otra oportunidad,
y nosotros haremos que valga la pena. Un grupo de vecinos se acercó para ayudar a limpiar, reparar cercas, reorganizar la parcela. Todos hablaban bajo, casi en susurros, respetando el momento. La solidaridad se sentía tangible, como un viento suave que llenaba el valle de esperanza. Padre Julián levantó las manos, dirigiéndose a todos. Recordemos esto siempre. No solo el milagro, sino el esfuerzo, la paciencia y la fe que trajeron este día. Que no se olvide que la esperanza nunca está perdida. Mateo colocó su mano sobre el hombro de Emilia. Este día es para recordar que incluso cuando todo parece perdido, algo más grande nos guía, y eso es lo que debemos llevar con nosotros. Emilia lo miró, emocionada. Prometo cuidar esta tierra, papá. Prometo no olvidar lo que vimos. Eso es suficiente, respondió Mateo. Solo eso basta. Un silencio reconfortante se extendió. Las nubes se dispersaron un poco, dejando pasar rayos de sol tímidos. La parcela estaba a salvo. El milagro había sucedido. Y aunque la amenaza no había desaparecido por completo, la esperanza, la fe y la determinación de la comunidad permanecían intactas. Mientras todos comenzaban a organizarse y limpiar los restos de ceniza, Mateo y Emilia compartieron una mirada. Sabían que nada volvería a ser igual, y que la vida, la tierra y la fe estaban ahora más unidas que nunca. Un nuevo capítulo comenzaba, uno que prometía trabajo, unión y un respeto renovado por lo que habían salvado. El sol bañaba la parcela con una luz tibia y dorada. Don Mateo caminaba entre los surcos recién reparados, observando cómo la tierra parecía recuperar su fuerza después del desastre. Emilia lo seguía, esta vez con una actitud distinta. Su mirada era decidida, sus pasos firmes, su respiración tranquila. «Papá», dijo ella, «creo que ya estoy lista. Lista para estudiar agronomía. Quiero aprender cómo proteger mejor esta tierra, cómo enseñarle a otros, cómo sembrar sin miedo». Mateo la miró, sus ojos húmedos llenos de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, vio en su hija la misma fuerza que había sentido en sí mismo años atrás. «Me alegra escucharlo, mija», respondió. «Siembra tu conocimiento igual que siembra este maíz. Que las raíces crezcan fuertes, pero que nunca olviden de dónde vienen». Emilia asintió. Caminó entre los surcos, palpando la tierra húmeda, recordando cada paso de la lucha reciente, cada momento de miedo y esperanza. «Quiero ayudar a la comunidad», continuó ella. «Mostrarles que no solo la fe, sino también la ciencia y el esfuerzo conjunto pueden salvar lo que amamos. Podemos enseñarles a prepararse para el fuego, para la sequía, para cualquier cosa». «Eso es lo que yo llamo trabajo en equipo», dijo Mateo. «La fe sola no basta, y la ciencia sin corazón tampoco. Todo tiene que caminar junto». Se detuvieron cerca del mezquite, donde habían pasado tantas horas juntos, cavando zanjas y rezando. Mateo colocó la mano sobre el tronco. «Esta tierra ya conoce nuestro esfuerzo. Siente que la cuidamos. Cada surco que hemos reparado, cada semilla que vuelve a entrar en el suelo, es como sembrar nuevas raíces, raíces de esperanza, de resistencia, de vida». Emilia bajó la mirada, con una sonrisa tímida. «Nunca pensé que pudiera sentir tanto por un trozo de tierra», murmuró. «Pero ahora entiendo. Es como si estuviera viva, y nosotros también». Mateo asintió. «La tierra no solo da alimento. Nos enseña, nos protege, nos reta, nos recuerda que somos parte de algo más grande». En ese momento, un grupo de vecinos llegó. Algunos traían herramientas nuevas, semillas mejoradas, barreras vivas y conocimientos que habían aprendido en años de trabajo agrícola. Todos miraban a Mateo y Emilia como líderes silenciosos, los que habían mostrado con el ejemplo que la resistencia y la fe podían salvar lo que parecía perdido. «¿Están listos para ayudar?», preguntó Mateo, con voz firme pero cálida. «Porque ahora comienza la verdadera labor, enseñar, sembrar y proteger juntos». Los vecinos asintieron,
motivados por la fuerza del ejemplo. Se pusieron a trabajar reparando cercas, replantando maíz y organizando nuevas defensas contra el fuego. Emilia enseñaba cómo distribuir el riego, cómo preparar la tierra, cómo combinar la tradición con métodos modernos. Padre Julián apareció a lo lejos, observando con satisfacción. «Han aprendido la lección más valiosa», dijo para sí mismo. «No solo se trata de sobrevivir, sino de crecer y fortalecer la comunidad». Santiago Ríos se había alejado, derrotado por su codicia y su incredulidad. Su sombra ya no amenazaba la parcela. La tierra había recuperado su derecho a existir en paz. Mateo colocó su mano sobre el hombro de Emilia con una sonrisa tranquila. «Mira cómo las raíces crecen, mija. No solo en la tierra, sino también en nosotros, en nuestra historia. Esto es solo el comienzo». Ella respiró profundo, sintiendo la energía de la parcela y el orgullo de su padre. Supo que lo que habían vivido no se olvidaría jamás, que cada semilla, cada surco, cada esfuerzo, sería un recuerdo de lo que habían superado juntos. Y mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, la parcela recuperaba su ritmo de vida, lleno de promesas y nuevas raíces que crecerían fuertes, firmes y eternas. El sol ascendía lentamente, bañando la parcela con una luz dorada y cálida. Don Mateo caminaba entre los surcos, con las manos llenas de tierra, sintiendo cada grano como si fueran recuerdos que debía proteger. Emilia lo seguía, recogiendo semillas y organizándolas para la nueva siembra. La tierra estaba tranquila, pero el aire llevaba aún un susurro de lo que había sucedido días atrás, un fuego detenido por algo más grande que ellos mismos. «Papá», dijo Emilia con voz suave, «hoy comienza algo nuevo, no solo en la parcela, sino en nosotros, en toda la comunidad». «Así es, mija», respondió Mateo. «Cada semilla que ponemos hoy es también una semilla de fe, de esfuerzo y de esperanza». Se detuvieron un momento frente al mezquite, ese árbol que había sido testigo de sus oraciones, de su lucha y de su miedo. Mateo tocó la corteza con la palma abierta, sintiendo una conexión que iba más allá de lo físico. «Cada raíz que enterramos ahora», dijo, «es también una raíz de nuestra alma. Nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos». Emilia asintió conmovida. Sus ojos brillaban de emoción y determinación. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que ahora tenía un propósito más grande que ella misma: proteger la tierra, honrar a su madre y continuar el legado de su padre. A lo lejos los vecinos trabajaban en silencio. Algunos reparaban cercas, otros replantaban cultivos dañados, pero todos compartían una sensación de gratitud y respeto hacia la parcela de don Mateo. Habían presenciado un milagro y ahora estaban decididos a ser parte de la reconstrucción. Padre Julián se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Mateo. «Nunca olvidaré lo que vi», dijo con solemnidad. «La fe de ustedes ha sido un ejemplo para todos. Que este lugar siga siendo un santuario de esperanza». «No solo un santuario, padre», respondió Mateo, «también un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la unión y la fe pueden salvarnos». Emilia sonrió y comenzó a plantar las semillas cuidadosamente, siguiendo las instrucciones que había aprendido. Cada surco que abría era una declaración. No importa lo que venga, no permitirán que el miedo o la adversidad les arrebaten lo que aman. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, trayendo consigo un aroma fresco de tierra mojada y nuevas promesas. Los rayos de sol caían sobre la parcela, iluminando cada semilla, cada raíz, cada gesto de cuidado y amor. «Papá», dijo Emilia con una mezcla de respeto y alegría, «gracias por enseñarme a no rendirme, gracias por mostrarme que la fe y el trabajo pueden ir de la mano». Mateo la abrazó, sintiendo cómo su corazón se llenaba de orgullo y paz. «Gracias a ti, mija», respondió. «Gracias por no haber dejado que el miedo nos venciera. Esto es nuestra victoria, pero también nuestra responsabilidad». Se quedaron un momento en silencio, escuchando el murmullo de la tierra, el canto lejano de los pájaros y el susurro del viento. Todo parecía en armonía, todo parecía nuevo.
Antes de terminar su jornada, Mateo se volvió hacia Emilia. No olvides nunca esto. La verdadera siembra no está solo en la tierra, está en lo que dejamos en los demás. En cada gesto de amor, en cada palabra de fe, en cada acción que inspire esperanza. Emilia asintió, comprendiendo plenamente. Su mirada recorrió la parcela, los vecinos, el horizonte y el cielo azul que regresaba tras la tormenta. Sí, papá, lo entiendo. Mateo sonrió, y con una sensación de satisfacción profunda dijo: ahora que nuestra fe ha sido puesta a prueba y hemos resistido, quiero invitar a todos los que nos ven a unirse a este viaje de esperanza. Suscríbanse al canal para conocer más historias como esta, y no se pierdan la próxima que tenemos preparada para ustedes. Además, no olviden hacer clic en el video sugerido en pantalla. Allí continuaremos compartiendo milagros y relatos que inspiran el alma. Emilia y Mateo siguieron sembrando juntos, mientras el sol iluminaba la parcela. Cada semilla era un acto de amor, cada surco una promesa cumplida. Y así la vida continuaba, con nuevas raíces profundas que jamás serían arrancadas.